pueden poner en pie, por favor, vamos a leer el pasaje, 1 Timoteo 3, versículo 1 al 7. Ya dijimos específicamente fin del versículo 2 y versículo 3. 1 Timoteo 3, 1 al 7, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sé que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Pueden sentarse, por favor. La semana pasada pudimos continuar con las características que Dios ha demandado tanto para los que hoy en día ejercen el oficio de pastor dentro de una iglesia, como para aquellos que tienen un deseo intenso, puro, que nace del corazón, pero que es una influencia del Espíritu de Dios en ellos. Y en estas personas, cuyo principal objetivo deberá ser servir al Señor a través de la alimentación y de la edificación de su iglesia. Eso va a ser uno de los principales propósitos que tendrá tal persona. Pero a su vez tendrá el intenso deseo de ver la conversión continua de los perdidos. Cada uno de los requisitos que hemos estado estudiando describen aspectos que son necesarios para cualificar y desempeñar eficazmente el oficio de pastor. De no cumplirse tal como el Señor lo ha mandado, y estoy usando las palabras de Levítico, la persona no calificará para el puesto de anciano o pastor. El cumplimiento de estos requisitos permitirá establecer el estándar de conducta moral y espiritual que Dios nos demanda y que a su vez se convierte en el estándar y conducta para cada uno de los miembros de la iglesia. Cada uno de ellos debe de imitarla. Decíamos el texto de Oseas capítulo 4 versículo 9, será el pueblo como el sacerdote. Pero no solamente Oseas, recordemos que el autor de Hebreos también habla con respecto a la importancia del testimonio de liderazgo para que los demás miembros puedan observarlos e imitar su conducta. Y esto lo vemos en Hebreos 13, versículo 7, donde dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y esto es lo mismo que vemos que el apóstol Pablo le manda a los filipenses en el capítulo 4, versículo 9, cuando les dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces vemos que Pablo se dirige en esta instancia, en primera instancia, a su amado hijo en la fe, Timoteo, en este capítulo 3, y también a su amado colaborador Tito. Estos hombres fieles en el Señor son a quien se les encomienda la tarea y la responsabilidad de establecer ancianos. Recordemos que cuando decimos ancianos, pastores o obispos, son términos intercambiables que se utilizan a lo largo del Nuevo Testamento. Así que las enseñanzas del apóstol Pablo que nos da en este pasaje nos van a ayudar de diferentes formas. Por ejemplo, al liderazgo actual, a buscar ser más conformados conforme a la voluntad de Dios. Nosotros, aún por medio de este pasaje, seguimos siendo moldeados en diferentes áreas por el Señor. Nosotros somos los primeros en tener una necesidad de profundizar a lo que el Señor requiere de nosotros mismos.
Número 2, toda la iglesia va a estar en condiciones de poder identificar bíblicamente, no sentimentalmente, no de manera humanista, quién puede ser llamado al noble oficio de pastor. Y número 3, a cada uno de los creyentes le va a servir para buscar tener ese mismo estándar o norma de conducta. De allí vemos una gran importancia de estos requisitos. La exposición de la palabra debe de ser obedecida en primera instancia por el pastor. No solamente nos vamos a esforzar en enseñar la ley del Señor para que otros la cumplan, sino que nosotros mismos seremos ejemplo en temor y obediencia al Señor. Nuevamente, como lo hemos dicho, de aquí la importancia de que los ministros de Dios tengan un mayor estándar en su carácter piadoso. Y solamente tienes que reflexionar un poco para que podamos ver la importancia de lo que hemos estado hablando. ¿Cómo podrá alguien predicar de la integridad, de la pureza y del dominio propio si al mismo tiempo de ser desobediente a la ley de Dios, tener vicios en su carácter, no tener dominio propio? Recordemos que bíblicamente hablando esto traerá deshonra al nombre del Señor. Pablo lo denunció así a los falsos maestros, diciéndoles en Romanos capítulo 2, versículo 21 al 24, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así que nuestro testimonio con respecto a lo que Dios demanda, con respecto a lo que nosotros mismos enseñamos, para ponerlo por obra y para que tú lo imites, es de suma importancia. No hay opción 2, es la opción que Dios ha determinado. Por eso Pablo manda estas características a los ministros para que a su vez nosotros conozcamos primeramente el camino y podamos dirigir a otros hacia la meta. ¿Cuál es la meta? Es muy clara, ¿verdad? Hacernos a la semejanza del Señor Jesucristo. A partir de esto entonces vemos que el deseo de Dios en su corazón es que todo esté bien dentro de su amada iglesia, que aquellos que ha escogido para gobernar a otros vayan al frente para que el rebaño pueda seguir esa misma forma de conducta. Y hemos comentado, la primera característica de la cual ha hablado el apóstol Pablo es que los pastores deben de ser irreprensibles, es decir, deben de tener un testimonio visible de integridad en el momento de ser llamado. Cuando observa su conducta, no hay evidencia de algún reproche por vicio, por algún pecado, por alguna mala actitud, porque ya veíamos con profundidad que cuando alguien es incongruente, eso puede llevar a menoscabar o a disminuir su autoridad. También deben de ser hombres de una sola mujer. No vamos a profundizar porque ya lo hemos visto más ampliamente. Solo quiero que los traigamos a la mente. Recordemos la conclusión de aquellos que deben de ser hombres de una sola mujer, que sería una mejor traducción. Concluíamos que es un hombre que tiene en su corazón y en su mente a su esposa. Tiene en su corazón y en su mente a su esposa, la ama y solamente se deleita en ella. Y esto va a traer como consecuencia, como fruto, una irreprensibilidad en la fidelidad conyugal. Un punto que no comentaba hace 8 días, pero creo que es oportuno. Y esto aplica para las mujeres que están casadas, como para los hombres que están casados, como para los varones que desean casarse, como para las mujeres que quizás el Señor les dé esa bendición, esa gracia. Pero el punto es este: nadie, absolutamente nadie que no esté pleno en Cristo puede llegar a tener esa plenitud de integridad en cuanto a la fidelidad conyugal. Nadie. Si no hay una plenitud en él, tengo que decirte, es imposible. Y esto nace obviamente en primera instancia de estar en unión con Cristo. Así que es
básico e importante. Yo meditaba esto. ¿Qué sucede cuando realmente Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en tu vida? Muy sencillo. No solamente vas a poder amar a tu esposa bien el primer día, bien el primer mes, bien el primer año. Vas a poder amar progresivamente a tu esposa de la misma manera o más, porque también Cristo te va santificando cada vez más. De ahí la importancia de permanecer en Él. Pero esta característica tan importante también es un reflejo de un carácter que es sobrio, prudente y decoroso. Por un lado, hablábamos de aquellos que deben de ser sobrio, o como lo hemos descrito, moderado, calmado, equilibrado y sin excesos, que lo lleva a tener una mente despejada para discernir y para poder emitir juicios equilibrados y objetivos. Y esto es algo de suma importancia, no solamente ahora como nos lo ha mostrado Pablo, sino recordamos en el Antiguo Testamento cómo el Señor ya se lo había mandado a los jueces diciéndoles en 2 de Crónicas 19, versículo 6. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está en vosotros cuando juzgáis. Entonces, si te das cuenta, los requerimientos no son como un simple capricho. Obviamente van a ser utilizados en el Señor para muchos aspectos que tienen que ver con la iglesia. Esto es con respecto entonces a una persona sobria. Una persona sobria también es y desarrollará la cualidad de ser prudente. Prudente, decíamos que es alguien que tiene dominio sobre sí mismo. Prudente es alguien que tiene dominio sobre sí mismo. Y esta virtud es necesaria para no dejarse llevar de las circunstancias, de los prejuicios, y esto nuevamente abre el entendimiento, ni de los sentimientos. No se va a dejar llevar por ello, sino se va a dejar llevar por los principios bíblicos. Qué sencillo suena todo eso, ¿verdad? Pero a la hora de aplicarlo pareciera que ponemos todo exactamente a la inversa. Decíamos que alguien que tiene dominio de sí mismo va a ser muy cuidadoso en lo que habla y lo que deja de decir. Pero para que quede claro en lo que estamos hablando, de no dejarnos llevar por las apariencias o por lo que tenemos delante de nosotros, o por la lucha a veces de la malicia con la que se batalla, dice Deuteronomio 13:14, cuando a veces luchamos y es que quizás tenga la persona algo contra mí, es que estoy pensando que no me saludó por algo particular, estoy pensando que me está pagando mal por mal, creo que yo una vez le hice tal o cual, y empezamos a especular. Pero fíjate lo que debe de hacer una persona prudente. Deuteronomio 13:14. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, entonces viene una consecuencia, una sentencia, ¿sí? Pero es una vez que hemos inquirido. Hoy he visto que pareciera que hay algo que tienes en contra de mí, al menos he visto que ya no me has saludado las últimas 3 semanas. Inquiero, no, perdóname, la verdad es que he estado enferma del estómago y he estado, la verdad, que ni yo misma me aguanto. Pero no es nada personal. Esto es bien importante también para llevar ese mismo juicio del cual hemos hablado, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová. Si nosotros no inquirimos lo más posible para llevar a cabo un juicio contra alguna persona, ¿te das cuenta de lo que puede pasar? Me podría ir nada más con las puras apariencias, con las puras caras, que a veces es lo que nos gusta observar, y no con los hechos específicos para juzgar con justo juicio. Así que debemos de ser prudentes, y no solo prudentes, también decorosos. Decorosos, decíamos, que nos habla de alguien que guía su vida por prioridades y no por problemas ni circunstancias que pueda llevar a lo largo de su vida. Esto describe normalmente una persona que es ordenada. En primera instancia, esta persona decorosa que debe de llevar a cabo sus prioridades deberá recordar al menos lo que dice el libro de los Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles dijeron: no es justo que dejemos la oración y la palabra por servir a las mesas. Es decir, que una de las principales prioridades que tiene un pastor o anciano es orar,
estudiar y predicar la palabra del Señor. Pero quise buscar un ejemplo un poquito práctico para entender y aterrizar esta cualidad tan importante, ser decoroso. Y yo meditaba en David, el rey David. Algunos recordarán en 1 de Samuel capítulo 30, yo lo voy a parafrasear, el ejemplo. Recordemos que después de que David había cometido un error tras otro error, tras otro error, finalmente decide ir atrás de los ejércitos de los filisteos. Particularmente iba atrás del rey Aquis, del cual el rey lo había nombrado inclusive su guardaespaldas, por llamarlo de alguna manera. David había cometido el pésimo error de haber ido a vivir a la tierra de los filisteos. Habiendo hablado con Aquis, le pide un lugar que no estuviera en medio de la ciudad donde él habitaba, y finalmente le dio Siglag. Entonces ya se va, habita ahí. Todo esto para evitar caer en las manos de Saúl. Pero a lo que voy es lo siguiente: en la mente turbada y apartada en ese momento del Señor, David decide acompañar a los enemigos del pueblo de Dios. En ese momento, los mismos príncipes de los filisteos dicen: ¿qué hace David aquí, atrás de nosotros? ¿No tienes temor de que se nos vuelva? Finalmente, el consejo de los demás príncipes fue tomado por Aquis y le dijo: regresa y vuélvete a Siglag. Cuando él regresa, se encuentra que esa ciudad que ellos habían levantado había estado incendiada, y a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas se las habían llevado secuestradas. ¿Recuerdas? Ok, error tras error. Dios nunca le dijo que se fuera a la tierra de sus enemigos. Mucho menos le dijo que se formara atrás de los enemigos de Israel. Es incongruente, es incongruente. Entonces Dios le permite que llegue esa circunstancia tan adversa en la vida de David. Por primera vez en estas circunstancias, David vuelve en sí. ¿Y qué hizo David? Le habla al sacerdote Abiatar: acércame el efod. Se acerca a su Dios. Sabemos que David es alguien conforme al corazón de Dios, alguien que sabía buscar a Dios, alguien que sabía clamar a Dios, alguien que dependía de Dios, pero en ese momento él estaba aparte de Dios. Pero regresa, se reconcilia con su Señor y le dice: Señor, ¿he de perseguirlos? Señor, ¿me los entregarás? ¿Y qué pasó? Viene la respuesta de lo alto. Pocas palabras, el Señor le dio dirección de lo que debía de hacer. Ahora, ¿por qué te digo en medio de circunstancias, en medio de todo lo que está pasando? No solo se ve incendiado, ya todos sus colaboradores, eran no sé 600 o más, dice que estaban en amargura de espíritu y deseaban apedrearlo. Y en lugar de hacer otra tontería y decir: lo primero que voy a hacer es aquietar a estos. No, lo primero que debo de hacer es buscar la dirección de Dios. ¿Qué debo de hacer, Señor? Y en ese momento las prioridades de David volvieron a tener un orden. Entonces, es importante que aprendamos a tomar ese tipo de prioridades, no actuar impulsivamente en medio de las circunstancias. Y no me voy a meter a Hechos 6, que es el mejor ejemplo que yo alcanzo a ver en la Escritura, porque lo vamos a ver en el llamado de los diáconos. La siguiente característica que vamos a ver el día de hoy se encuentra al final del versículo 2 y dice: apto para enseñar. Es interesante notar que esta característica distingue a los pastores de los diáconos. Recordemos, ambos son llamados a ser probados e irreprensibles. Pero cuando lees las cualidades que Dios demanda a los diáconos, no encontrarás que deba de ser apto para enseñar. Esta característica o esta cualificación es solamente para los pastores. Un hombre puede tener en un momento dado un buen testimonio, puede tener un buen compromiso para con la iglesia, y aún tú puedes observar que es un hombre que vive en términos generales en santidad y no necesariamente tenga el don de la enseñanza. Por otro lado, hay personas que pueden aprender mucho, pero quizás no tengan la habilidad para transmitirla en beneficio y edificación de otros.
Así que tampoco nos serviría para nada un mero conocimiento en sí mismo. Una persona llamada al ministerio pastoral debe de ser apta, es decir, debe de tener alguna habilidad para enseñar. En primera instancia, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y ya lo estudiaremos también más profundamente. Recordemos que la iglesia es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál verdad? El Evangelio del Señor Jesucristo. Y no solo eso, como ya también lo vimos en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo no solamente habla acerca del Evangelio, sino dice que a los de Éfeso no les ha rehusado hablar todo el consejo de Dios. Así que cuando Pablo nos enlista los dones que Cristo dio a su iglesia, y esto lo recordamos en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, recordamos que Pablo une el pastorado con la enseñanza. Recordamos que Efesios 4:11 dice que él mismo constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces debe de haber una habilidad para enseñar. ¿Por qué es necesario recibir una buena enseñanza? Aquí lo hago a manera de pregunta. ¿Por qué es necesario recibir una buena enseñanza? La enseñanza de las Escrituras son el medio por el cual el Señor ha determinado alimentar y fortalecer el alma de cada uno de los miembros de su iglesia. Y es el medio que el Señor ha decidido también usar para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y es por medio de la palabra. Por eso es importante que quede lo más claro posible. Pongamos atención en lo siguiente. La intención del apóstol Pablo no es hacer un espectáculo por medio de la predicación, donde el predicador pueda recibir en un momento dado el aplauso y el reconocimiento de los hombres, con frases como a veces se han escuchado en medio de estas iglesias: qué varón tan elocuente. ¿Te suena la frase? La misma que se usaba con Apolos. O frases como qué bonito sermón también se ha escuchado. Y eso no es lo mejor. El hermano Joseph nos instruía diciendo: quizás es bueno decir en qué te edificó específicamente la palabra, y eso creo que puede ser de ánimo y bendición para el predicador, no más. ¿Por qué? Porque en lo natural estamos mortificando el pecado del orgullo. Decir que no hay orgullo es decir que estamos muertos, y entonces tenemos que mortificarlo continuamente. Así que la manera que deben de orar por cada uno de los predicadores es que el Señor nos ayude a proceder con humildad y dependencia del Espíritu Santo antes de intentar proclamar las verdades del Evangelio. Esa debería ser una oración continua en las reuniones corporativas. De verdad lo necesitamos. No somos mejores que nadie, y por cuanto somos más necesitados y dependientes que muchos, yo lo ruego por todos los que predicamos en estas iglesias. Pablo lo expresó así en 2 de Corintios 4, versículo 7, diciendo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Alguien oraba, y estoy de acuerdo en la mañana: Dios no ha escogido lo fuerte, sino lo débil. No ha escogido lo sabio, sino lo necio. Y yo digo a eso, amén. Eso es muy, muy cierto. El propósito de la buena enseñanza no es que el predicador sea alabado, sino que el pueblo de Dios sea edificado y el nombre del Señor exaltado, porque Él ha exaltado su palabra y su nombre sobre todas las cosas. Y me gustó mucho cómo terminó el hermano Héctor las conferencias diciendo: si fueron edificados, denle la gloria a Dios. ¿Sí se acuerdan? Entonces, eso es lo que debemos hacer continuamente. Ahora bien, yo te digo, ¿cuáles son las consecuencias de una mala enseñanza? Nosotros podemos ver a lo largo de diferentes pasajes que el Señor ha reprendido una y otra vez a los falsos maestros, como fue el caso de Himeneo
y Alejandro, que se mencionan en esta carta pastoral. ¿Recuerdas que estos falsos maestros habían pervertido la ley? Habían hecho mal uso de la ley, habían pervertido el evangelio y no estaban confrontando el pecado porque ellos mismos vivían en pecado. Ahora, esto trajo como consecuencia una grave crisis en la iglesia de Éfeso. Decíamos, nada nuevo debajo del sol. En el Antiguo Testamento, los falsos profetas que no fueron llamados ni tampoco enviados y que tampoco ningún provecho hicieron al pueblo de Dios, también llevaron a la misma crisis espiritual al pueblo de Israel. Las consecuencias son muy claras cuando la enseñanza es deficiente, cuando no se guarda como debe de guardar en primera instancia el evangelio, pero como lo hemos dicho, todo el consejo de Dios. Si esto entonces no se lleva a cabo como debiera de ser, los resultados serían los siguientes, reales. Las ovejas se van a debilitar y por decirlo de alguna manera, y van a morir de hambre. En una condición anémica, espiritualmente hablando, entonces van a ser presas fáciles de los lobos rapaces, por obvias razones. Y no solamente eso, de repente llegan genuinos cristianos en medio de las iglesias, así lo creemos, y te enteras que han caído en pecados vergonzosos, escandalosos. Pero sabes, ahora entiendes que por una mala administración de la palabra de Dios, su estado espiritual estaba tan débil que fueron tentados de acuerdo a sus propias concupiscencias y finalmente pecaron. Ahora, como son cristianos, no llegan de hipócritas, llegan confesando pecado y entonces les ayudamos y te puedo dar testimonios gloriosos de restauración en medio de las iglesias, restauraciones gloriosas. Para ejemplo, puedes leer Ezequiel 34 para espantarte de cuáles son las consecuencias de esos que nada más dice el Señor en esa exhortación a los falsos maestros, se engordaban solamente a sí mismos, pero no le hicieron provecho a su pueblo. Ahora, siguiente punto, podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que quiere decir entonces ser apto para enseñar? Y creo que este punto es interesante porque a veces podríamos llenarnos nuestra cabeza de alguna fantasía animada de ayer o de hoy. Fíjate, podemos decir que la cualidad de ser apto para enseñar abarca tres cosas fundamentales. Número uno, un conocimiento evidente general de la Escritura. Número dos, una disposición para poder enseñarla. Y número tres, una habilidad para comunicarla. Pero quiero ser muy claro con respecto a esto. Me gustaron las palabras de Hendrickson, del pastor y teólogo William Hendrickson. Él comenta que todo pastor o anciano debería de poseer algún grado esa habilidad para enseñar. Sin embargo, y ese es el punto, no debemos esperar que todo pastor sea un orador tan elocuente como lo fue Apolos. O yo he puesto como ejemplo al maestro R.C. Sproul. O sea, es admirable la manera en que exponía el hermano. Es admirable, es la realidad. O tener la destreza del pastor maestro llamado Joseph Urban. O hablar del denuedo que tiene nuestro propio hermano Héctor, que es muy característico y especial. No podemos esperar solamente puros superpredicadores. Debe de haber en algún grado la capacidad para enseñar a otros. ¿Qué es lo que debemos entonces esperar continuamente? Que se estén esforzando en conocer la Biblia, sus doctrinas y que por supuesto las pueda enseñar a otros. Ahora bien, cuando hay una pluralidad de ancianos y pastores, aunque como lo hemos dicho, todos deben de ser aptos para enseñar, algunos tendrán un mayor don que otros, no solamente en esta iglesia, que es una realidad, sino en verdaderas iglesias bíblicas, donde tienen inclusive ya localmente hablando una pluralidad de ancianos. Y sabemos que unos tienen la tarea de estar predicando continuamente, otros más eventualmente, porque algunos tendrán más la habilidad para enseñar y otros tendrán más la habilidad para gobernar dentro de la iglesia. Oye, ¿y eso dónde dice? Bueno, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 5, versículo 17,
lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien, 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, este pasaje particularmente es el que nos muestra que aunque todos los ancianos deberían de ser aptos para enseñar, algunos tendrán un mayor don con respecto al gobierno de la iglesia y otros tendrán un mayor con respecto al don de la enseñanza. Pero aquellos que han sido llamados para enseñar, por otro lado, también deberían de tener una fuerte disposición para aprender y crecer en la gracia de Dios. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Creo que uno de los mejores testimonios que podemos hablar con respecto a esto es el caso de Apolos, una disposición para aprender. Dice la Escritura que era un hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. No era cualquier hombre, era un hombre lleno de conocimiento de la palabra del Señor. Sin embargo, recordemos que cuando llegó Aquila y Priscila, no se ensoberbeció, se enorgulleció, sino humilde y mansamente recibió la instrucción de ellos, más específicamente en el camino del Señor, y pudo entender la fe en Cristo. Hechos 18, versículo 26. Ahora, son puntos que debemos de considerar continuamente. Evidentemente, alguien que no se deja enseñar es alguien que es orgulloso, arrogante, ¿no? Que es contrario a la humildad. Alguien que es humilde normalmente va a estar escuchando, va a estar observando, va a estar tratando de aprender sabiendo que él no es suficiente. Y si entendiera la proporción de lo que significa ser un pequeño miembro del cuerpo de Cristo, pondría atención hasta la más pequeña de las ovejas, que muchas veces Dios mismo habla a través de ellos. Pero a veces el orgullo es mayor que la humildad. Hay que tener temor. ¿Por qué es importante entender esto? Porque son las características que no anhelamos para nuestros líderes. No queremos eso, no queremos eso. Queremos hombres que aprendan el sometimiento, que aprendan a ser instruidos también por otros. Ahora bien, una advertencia puntual acerca de separar la predicación del carácter piadoso. Y esto ya lo habíamos visto en los errores comunes cuando se levantan a personas que no han sido llamadas al ministerio. Un error común, separar el carácter piadoso de la predicación. Decíamos, el don de la predicación es importante, sí, y es el único don que aparece ahí. Lo demás es carácter, pero es un don importante. No vamos a decir que no, por supuesto. Ya hemos dicho que es por el medio por el cual se alimenta y se edifica el pueblo de Dios. Pero no debemos nunca separarlo de ese carácter piadoso. Comentábamos a muchos de los que estuvieron aquí que hay un enfoque erróneo en el llamamiento de personas llamado el enfoque pragmático. Lo recordarán algunos, y si no, ahorita lo vas a recordar. El enfoque pragmático era aquel que dice: ¿hay necesidad? Entonces, si hay necesidad, levantemos a alguna persona, sea o no cualificada. Y habíamos dicho un ejemplo del pastor Al Martin, un bonito ejemplo con respecto a un hombre que fue levantado inmediatamente por la elocuencia de su predicación, y sin embargo luego se enteraron que su esposa era atea. Y yo decía: olvídate, puede ser que sea atea, puede ser que sus hijos no estén en sujeción, puede ser un hombre que esté lleno de deudas, es decir, que no sepa gobernar su casa, puede ser un neófito, pueden haber muchas otras características que debemos estar evaluando al momento de escuchar la predicación. No es solo ver la gran predicación. ¿Sabes cuántos buenos teólogos hay que ni siquiera son cristianos? Ahora vamos a los buenos teólogos que son cristianos, pero que quizás no tengan el llamado a pastor. Hay un ejemplo que hace poco me enteré de un hombre que golpeó a su hijo y que se enteraron porque el hijo fue a denunciarlo. Esto fue en Estados Unidos. Fue a denunciarlo a las autoridades. Digo, obvio, no lo golpeó, lo dejó fracturado. Ese fue el mayor problema de todo. Yo le llamo a ese error o enfoque pragmático el error de Israel o la imprudencia del pueblo de Israel. 1 Samuel 8:5 dice que el pueblo de Israel
dirigiéndose a Samuel, le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, ojo, como tienen todas las naciones. Si tú te das cuenta, a veces eso es lo que nos consume en nuestra desesperación por ver algo o a alguien que inmediatamente sea levantado. Esto me sirve nada más para hacer una pequeña pausa y decir, no debemos de perder de vista que hay un control absoluto, a los que pudieron estar en las conferencias, en aquel que es el buen pastor. Y decíamos que el buen pastor es Dios mismo, es Cristo mismo, el que vela y guarda por su iglesia. Así que esta iglesia va a seguir siendo velada y guardada por el buen pastor. Y te voy a dar una garantía, solo una garantía. Yo pregunto, ¿en esta iglesia hay 2 cristianos? ¿O 3? ¿O más? Ok, pero con 2 estoy seguro que la fidelidad de Dios no se apartaría. Con 1 estoy seguro que la fidelidad de Dios no se apartaría. Ahora, si hay un remanente mayor, ¿tú crees que Dios va a dejar a su remanente en manos de un lobo rapaz? O a ver cómo levantan hoy en día a alguien. Por supuesto que no. Y por eso estamos siendo atentos a estas exhortaciones. Conclusión: nunca levantemos hombres separando la predicación de una vida y conducta piadosa. Ahora, después del apóstol Pablo haber establecido a aquellos que son escogidos en el oficio de pastores en la iglesia y que deben, como lo hemos visto, de ser aptos para enseñar, ahora añade una nueva lista de vicios y pecados, de los cuales también todo aquel que anhela o desea el obispado tampoco debe de ser acusado en el momento de ser llamado al pastorado. Así entonces Pablo continúa diciendo en 1 Timoteo 3, versículo 3, no dado al vino. Siguiente característica, no dado al vino. Aquí la Biblia no se refiere a una prohibición, como lo hemos dicho, total del vino, del uso del vino, sino básicamente se refiere al abuso del vino que pudiera dañar, por supuesto, el testimonio de la obra de Dios. De hecho, en esta epístola recordemos que el apóstol Pablo le hace una exhortación a Timoteo diciéndole que él mismo debería de usar de un poco de vino a causa de sus constantes malestares que él sufría, malestares estomacales. Un pastor debe de ser irreprensible en cuanto al uso del vino, por lo que Pablo, de manera firme, de manera categórica, manda que no sean excesivamente permisivos en el uso del vino, ya que altera las funciones normales, no solamente del cuerpo, sino por supuesto también de la mente. Muchos de los que hemos sido extraídos de ese pecado tan ruin sabemos que es cierto, te domina, te hace divagar el control del vino en tu vida, en tu carácter, en lo que haces, en lo que piensas. Así que es necesario que tengan una mente despejada y alerta para poder estudiar, para poder enseñar, pero no solamente eso, para poder ministrar y también para poder hacer juicios justos en el gobierno dentro de la iglesia. Por eso debemos de estar totalmente lúcidos, o como lo hemos dicho, cabales en nuestros juicios. Encontramos esta misma advertencia, no solamente esta que hace el apóstol Pablo, a lo largo del Antiguo Testamento, una y otra vez también hay advertencias como la de Proverbios capítulo 31, versículo 4 y 5, donde dice: no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Te das cuenta? Lo que hemos visto, contrario a un justo juicio, es pervertir el juicio de los afligidos, pervertir el juicio de los pobres con respecto a los hombres que pudieran ser pudientes. Y eso solo se puede obtener cuando tu mente está despejada y limpia para tomar decisiones adecuadas. En el libro de Levítico encontramos, si tú recordarás, que los sacerdotes en el Antiguo Testamento no deberían de tener las mentes afectadas por el vino. Quizá lo recuerdes. Ellos deberían discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo.
Y decíamos que, esto lo podemos recordar en Levítico capítulo 10, pero decíamos que de manera similar los pastores, ¿qué deben hacer? Discernir entre lo bueno y lo que parece bueno. Y lo malo, hasta los impíos lo pueden discernir. Lo bueno y lo que parece bueno. Y yo les digo, es un shock a veces para los que se dicen creyentes y no tienen el Espíritu cuando los confrontas de pecado y no lo entienden. Es un shock. No se entiende porque lo espiritual se debe discernir espiritualmente. Oye, pero es que esto no es tan malo. No es tan malo a tus ojos, no a los ojos de la Escritura. Y es ahí cuando necesitamos entonces ser cuidadosos, tener una mente despejada. Y yo te diría, no solamente no controlada por el vino, sino controlada por el Espíritu Santo, como lo veremos más tarde en la confesión de fe, controlados por el Espíritu Santo por medio de la palabra. Y entonces vamos a poder discernir adecuadamente entre lo bueno y lo que parece bueno. Encontramos una seria reprensión también para cualquier líder espiritual acerca de los estragos que causa el exceso uso del vino. Isaías 28:7 es un muy buen ejemplo de esto. Dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron traspasados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron la visión y tropezaron en el juicio. Otra vez la palabra juicio, curioso, le hemos mencionado en no sé en cuántas ocasiones. ¿Te das cuenta cuán importante es este tema? Tener una mente verdaderamente controlada por el Espíritu de Dios para poder servir adecuadamente en su iglesia. Algunos líderes que nos ilustra la Biblia experimentaron terribles consecuencias con respecto a este pecado. Recordemos el caso de Noé, por ahí de Génesis capítulo 9. Recordamos que hizo muy bien una vez que desciende del arca. Lo primero que hizo es levantar levantó un altar e invocó el nombre de Jehová su Dios. Amén, perfecto. Más adelante empezó a edificar y empezó a sembrar sus viñas. Toma del fruto de la viña, hace el vino y finalmente, recordamos, se embriaga. Y los historiadores o gente que estudia profundamente el texto no es solamente se embriagó y estaba desnudo, sino que hizo hechos verdaderamente lamentables y vergonzosos. Hasta ese punto llegó por el uso excesivo de la bebida. Pero hay un ejemplo que me llama a mí mucho y me encanta. Es el del rey Belsasar, el hijo del rey Nabucodonosor. Recordemos un poquito de aquel hombre que había tenido un banquete donde invitó a 5,000 de sus príncipes. Dice la Escritura que bebían bebidas alcohólicas. Él junto con los invitados dice que adoraron a los dioses paganos. Dioses paganos de oro, de plata, de piedra y de madera. En medio de esa disipación viene el juicio de Dios. Quizá lo recordarás. Oye, pero ¿por qué vino el juicio de Dios? Punto interesante. Vino el juicio de Dios porque profanaron los vasos que eran aquellos que habían traído su padre, el rey Nabucodonosor, del templo de Jerusalén. Los había llevado con él. Ellos los mandaron a traer y empezaron a beber y empezaron a hacer su disolución con los vasos que estaban dedicados al uso del Señor. Y vino el juicio de Dios y dice la Escritura que en ese momento el reino le fue traspasado a Darío, rey de Media y Persa. La verdad es impresionante entender las consecuencias que experimentó Belsasar. Capítulo 5 del libro de Daniel. Algunos podrían concluir entonces que este mandamiento negativo, de acuerdo a lo que estamos viendo en el pasaje, corresponde solamente a los pastores o a los ancianos de la iglesia. Sin embargo, recordemos que esta también es una norma requerida para cada uno de los miembros dentro de la iglesia. Podríamos citar algunos textos, pero quiero nada más mencionar uno para darnos una idea de la importancia en cada uno de los miembros. En 1 Corintios, solamente para recordar que esto no es un mandamiento específico para el liderazgo de la iglesia, sino para todos. 1 Corintios capítulo 5, versículo 11 dice:
Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Entonces este es un mandamiento para todos. Quizás por eso me indigna a veces un poco que aquel que pueda tener su libertad, porque el pecado efectivamente, de acuerdo al texto bíblico, es la borrachera. Y entonces eso implica que podemos tener una cierta libertad. Pero mi libertad no debería estimular la conciencia de otros por el Facebook, por todos los medios sociales. Si alguien tiene la libertad de tomar una copa de vino, que lo haga pensando también en sus hermanos, de no ser tropiezo. Muchos vienen de contexto alcohólico. Entonces, no es lo más sabio. Por eso cuando veo a una persona que haya escrito tantos libros tan buenos y exhibir vinos, yo digo, no entiendo. No debería de ser eso, no es lo correcto. Recordemos también en particular que el uso inmoderado del vino ha arruinado innumerables vidas. Las estadísticas muestran que un alto porcentaje de homicidios, muertes accidentales, suicidios, divorcios y algo muy común aún en nuestros días, problemas económicos se derivan por causa de este vicio, pecado, por causa de este pecado. Aún más, estar bajo el control del vino causa disolución, conflictos y pleitos. Y creo que es muy triste, pero cada vez salen más noticias tristes con respecto a homicidios que se dan en medio de la embriaguez. El mejor amigo asesinó al mejor amigo. El hijo asesinó al padre porque estaban en un estado alcohólico. Ahora, además de estar bajo el control del vino que causa disolución, conflicto y pleitos, el apóstol Pablo nos dice que hay otro vicio que no debemos de practicar. Continúa diciendo en el pasaje del 1 de Timoteo capítulo 3, no dado al vino y no pendenciero. Pero fíjate, esta característica o cualidad la da inmediatamente después de no dado al vino. Y es interesante, recordemos por ejemplo que el filósofo griego llamado Séneca, decía que el vino enciende la ira. Entonces, es una realidad que el vino sí es una causa de pleitos, contiendas y disensiones. Es una realidad. Pero en el contexto del cual está hablando el apóstol Pablo, no es la principal causa. La principal fuente de este pecado es el orgullo. Aquella persona que es poco humilde y que no sabe aceptar en un momento dado la ofensa de otro, aquel que se tienen tan alta estima que cuando le hacen algo no lo puede soportar, así que se deja llevar por sus sentimientos, o como lo marca Pablo en Efesios, por sus enojos, iras, griterías y maledicencias, y empieza a explotar. El origen, el orgullo. Me la hiciste, me las pagas. No hay una sumisión, no hay una humildad. El Señor Jesucristo habló de eso en el Sermón del Monte, diciendo que aquel que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Ahora, yo te digo, pareciera no pendenciero, pareciera algo sencillo que podríamos pasar por alto en un momento de cualificar a algún líder dentro de las iglesias, pero fíjate que es algo sumamente importante. ¿Hasta dónde llega una persona que termina siendo peleonera, conflictiva? Solamente nos basta recordar un poquito de los 12 patriarcas a Leví y a Simeón, los cuales recordarás que después de haber abusado de Dina, su hermana, ellos se encendieron precisamente en ira, se encendieron en enojo, no lo soportaron y empezaron a fraguar la manera de destruir a todos los hombres de Siquem. Finalmente lo lograron y mataron a todos los varones que había allí. Esta es una cualificación que es importante. No pendenciero. Alguien que no sea iracundo
irritable o peleonero. Debo de estar bien consciente de esta característica. Satanás es muy sutil con respecto a este tipo de actitudes. Él intentará de alguna manera levantar divisiones, pleitos, contiendas en medio de los discípulos. Creo que lo has observado. Y lo va a hacer por medio, obviamente, de meter cizaña entre unos y otros. Ahora, esto es muy delicado dentro de una iglesia. ¿Estás de acuerdo? Es muy delicado. Pero yo te digo algo. Imagínate una pluralidad de ancianos, interno o externo, y que de alguna manera tengamos en medio de nosotros alguien que sea iracundo o irritable. ¿Qué sucedería en una pluralidad de ancianos? Nada más ponte a pensar, por eso es lo importante de poder identificar el carácter piadoso de alguien, que sea dominado por el Espíritu de Dios. Lo que sucedería sería tan trágico que lo hemos visto, que han llegado personas que se han dividido de otras iglesias. Es sumamente doloroso lo que puede pasar en una iglesia cuando tienes una persona contenciosa en medio de ellas. Por cualquier diferencia que existe entre ellos, podrían levantar una división. De aquí la importancia constante de identificarlo. Ahora bien, constante a esto, el apóstol Pablo continúa diciendo que debe de ser amable y apacible. Amable es lo opuesto, si te das cuenta, de ser iracundo y contencioso. No iracundo, no contencioso. Una persona que es apacible es una persona que es conciliadora. ¿Qué significa eso? Que cuando hay un problema entre dos personas, lo más seguro es que va a procurar conciliar entre las partes en conflicto. Ahora imagínate que la persona sea iracunda o irritable, se puede meter en el problema y echarlo a perder todo. Y en vez de apagarlo, lo enciende. Por eso el dominio propio es tan importante en medio de estas circunstancias. Entonces debemos de ser apacibles, conciliadores en medio de los problemas. Ejemplo de esto tenemos a Bernabé. ¿Qué hizo Bernabé? Recordemos que Bernabé tomó al apóstol Pablo, Bernabé llamado hijo de consolación, toma al apóstol Pablo, aquel que en otro tiempo asolaba la iglesia y que ahora testificaba de la fe en Cristo, es llevado por Bernabé a los apóstoles. Y él les empieza a testificar acerca de lo que Dios había hecho y la manera en que él predicaba el evangelio. Pero Bernabé concilió el temor que tenían los apóstoles del apóstol, de lo que era en ese momento Pablo. Un punto que me llamó la atención con respecto a este ejemplo es el siguiente. Bernabé se sometió al liderazgo en ese momento de los que eran considerados columna de la iglesia, hablando de un Pedro, hablando de un Santiago, Juan. Eran las columnas de la iglesia en ese momento. Y él fue y se sometió en humildad con ellos y le presentó. Después de eso hubo la señal de compañerismo dando la mano. Y eso es algo que debemos hacer constantemente. Todo liderazgo debe de aprender a someterse al liderazgo. Todo liderazgo debe de aprender a someterse al liderazgo. A veces las diferencias son tan sencillas que solo basta un poco de humildad para resolverlas. Un ejemplo que yo daba con respecto a esto, imagínate las conferencias cristianismo bíblico, sextas conferencias cristianismo bíblico, la gloria de Cristo en los profetas menores. Entonces llega el hermano Joseph y dice, oye, la gloria de Cristo en los profetas. Y llega el hermano Héctor y dice, no, la gloria de Cristo en los profetas mayores. Oye, ¿los profetas mayores o en los profetas menores? No, yo creo que pudiéramos irnos al Nuevo Testamento. Y empezamos a hacer una contienda por algo que no tiene la mayor, y no digo que no sea importante, porque el problema es este. El problema objetivo, ¿cuál es? Que puede traer uno argumentos buenísimos y el otro también tiene argumentos buenísimos, de tal manera que alguien tiene que someterse a la determinación que se haga. ¿Me explico? Algo tan simple. Oye, ¿cómo debemos hacer misericordia dentro de la iglesia? Pues guiados por el Espíritu, sí. ¿Cómo debemos hacerla? Guiados por los principios bíblicos que el Espíritu nos muestra dentro de su palabra. Y entonces nos ponemos de acuerdo para ciertas situaciones en la manera que nosotros debemos de apoyar. Con respecto a procesos disciplinarios fuertes, también nos ponemos de acuerdo. Y ese es un buen ejemplo. Cuando hablamos por teléfono, ponemos cada quien los elementos que cada uno ve
bíblicos para poder llevar a cabo un juicio. Y alguien puede decir, yo creo que no es momento, y alguien puede decir, yo creo que es momento. ¿Sí? Punto fundamental. Punto fundamental. Alguien tiene que someterse. Alguien debe de decir, amén, confiando en Dios que está haciendo bien la voluntad de Dios y no va a pasar nada. Ese es alguien que es apacible. Se puede identificar en medio de la iglesia. Eso es lo que deben de buscar constantemente. Si es ignorado, va a sufrir el agravio como lo manda también el apóstol Pablo. No pasa nada, no somos Dios, no somos el Espíritu Santo. Si alguien peca contra nosotros, no pasa nada. Hoy en día, por otro lado, hay un punto importante con respecto a ser apacible, no iracundo, no enojón, irritable. Yo no me voy a enojar por ninguna cuestión de esas. Yo prefiero ceder y someterme al liderazgo. Pasa nada, Dios está en los cielos y es lo bíblico. Efesios 5:21, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. No pasa nada, es bíblico, el Señor sabe que es obediencia. Pero hoy en día muchos líderes están intentando ser tan amables que dejan de reprender el pecado. Espérame, ya están cambiando el tono de las cosas que estamos hablando. Aceptan todo tipo de herejías que van en contra de la verdad de Dios y le dicen al pueblo, paz, paz, donde no hay paz. Ahí cambian las cosas radicalmente. Aquí aplica más bien las palabras de el apóstol Judas, diciendo Judas, versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez, que ha sido una vez dada a los santos. Ya se acabó entonces ahí la sumisión, ¿te das cuenta? ¿Hasta dónde llega la sumisión? Hasta donde la verdad de Dios no es afectada. Porque entonces sí estaríamos vendiendo nuestra propia conciencia, si nosotros hacemos algo contra ella y contra la palabra revelada de Dios. Hablando de cualquier persona. Oye, ¿no crees que es un poco exagerado lo que digo? No, no es nada exagerado. Empezábamos nuestro culto de adoración con el libro de Juan capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahora yo quiero que me acompañes a Mateo capítulo 21. Mateo 21. Nada más para recordar el carácter del Señor Jesucristo. ¿Hasta dónde llega mi carácter pasible delante de Dios? Dice, versículo 13 del capítulo 21, bueno, del versículo 12 vale la pena. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mi apacibilidad termina cuando alguien intenta dañar el evangelio, la verdad de Dios, o intenta corromper la iglesia que el Señor Jesucristo compró con su propia sangre. Hasta ahí llegamos. Bíblicamente hablando, Efesios 4, versículo 3 dice, sed solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Vínculo de la paz. Versículo más adelante en el capítulo 4 del mismo libro de Efesios dice que debemos de guardar la verdad en amor. ¿Cuál verdad? La verdad es la doctrina o el conjunto de doctrinas que hemos abrazado. Recordando, no podemos subordinarnos al amor, nos subordinamos a la verdad de Dios y acá está el amor. No al revés, el amor subordina a la verdad, no, es la verdad de Dios subordinada, el amor subordinado a la verdad del Señor. Esa es la manera en que debemos de actuar. Así que, por eso es que dicen, es que ellos no tienen como mucha comunión con otros. Pues sí, cuando están tan corrompidos no podemos, no es que no queramos, no podemos participar de pecado ajeno. Esa es la realidad. Pero aquellos que desean de alguna manera ser edificados mutuamente, sí lo podemos hacer como los pastores que llegaron a pedir ayuda en las conferencias pasadas. Ahora bien, si deseamos entonces, hermanos, como iglesia,
que el Dios de paz reine en medio de nosotros, ¿no debemos estar también en paz los unos y los otros? Si hemos sido hechos hijos de Dios, ¿no debemos andar como hijos amados de Dios, dejando a un lado controversias, enojos, iras y contiendas? Eso es lo que debemos hacer. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, mayormente, agregaría yo, mayormente con los santos. Con los santos. El último punto. Continúa hablando. 1 Timoteo 3, versículo 3, ahora dice, no codicioso de ganancias deshonestas, la vamos a tomar ahora, y vamos a juntarla con no avaro. Y vamos a ver cuál es la diferencia principal que hay entre ambas. ¿Por qué es grave el pecado de la avaricia? Es grave el pecado de la avaricia porque, bíblicamente hablando, la avaricia es pecado de idolatría. Colosenses 3:5 y Efesios 5:5. La avaricia es pecado de idolatría. Segundo lugar, un hombre que es codicioso de ganancias deshonestas, tarde que temprano va a pervertir el evangelio por medio de mentiras que son muy sutiles, como los falsos maestros. Y mira, hay unos que son mucho más sutiles que otros, como los antinomianos, porque ellos te hablan de Cristo y de este crucificado, solamente que no quieren tomar la ley moral de Dios como nuestra norma de conducta. Pequeño detalle. Y entonces Dios nos ama tanto que ahora sí podemos hacer de la gracia ocasión de libertinaje. No es correcto. Advertencia tras advertencia encontramos a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro también lo menciona diciendo, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Son aspectos que debemos de cuidar y debemos estar atentos. Tercer lugar, el deseo de enriquecerse también puede llevar, y este punto es muy interesante y también lo han escuchado en diferentes grupos que le llaman de los profetas de la prosperidad, puede llevar a mostrar parcialidad y adulación. ¿Qué significa esto? Imagina una persona con muchos recursos, imagina un hombre rico al cual es necesario exhortar y, de ser necesario, disciplinar. Pero si el interés es las ofrendas, lo que contribuye para la iglesia, entonces podríamos caer en esa parcialidad. ¿Te das cuenta? Y si caemos en esa parcialidad, dice el apóstol Santiago, que el que hace acepción de personas comete pecado. Y el texto que leíamos en Segunda de Crónicas con respecto a el juicio que debemos llevar a cabo en lugar del Señor, también dice que en Él no hay acepción de personas. Entonces, el dinero corrompe. Así que Dios nos guarde y nos libre para este aspecto. ¿Qué sucede cuando, y bueno, ya meditando en este punto, cuando es necesario llevar a cabo, y creo que aquí y en todas las iglesias se han dado cuenta que no hay acepción de personas, no hay acepción entre el rico, el pobre, la mujer, el hombre, el güero y el moreno, no hay acepción de personas. Es una iglesia constituida por el Espíritu de Dios, es una iglesia la cual ha sido comprada por Cristo, no hay acepción de personas. Pero te voy a dar el resumen de lo que sucede después de cualquier disciplina en un verdadero cristiano, sea rico o pobre. ¿Qué crees que va a suceder? Se va a llevar a cabo un buen proceso de disciplina hasta una final restauración. Sea rico, sea pobre, sea blanco, sea negro, sea lo que sea. Pero va a venir el orgulloso, el arrogante, el que no puede soportar ni la disciplina del Señor. No. ¿Cómo a mí? Y gracias le damos a Dios que en estas iglesias no actuamos así. Y han sido expulsados los que tienen que ser expulsados dentro de la iglesia, sea quien sea. Sea mi mejor amigo, ya no está con nosotros, por cierto, después de 13 años, ya no está con nosotros. Cuarto lugar, las riquezas se pueden convertir en nuestra confianza y refugio. De esta forma dejamos de confiar en nuestro Padre Celestial, que sabe
de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros se la pidamos. Mateo 6:32, consciente de esto también el apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo les digo luego, pero si aparte de escuchar estas promesas hechas por el mismo Señor Jesucristo, tu corazón se llena de incredulidad y verdaderamente eres cristiano, ministrale a tu alma, Romanos 8:32, diciéndole a tu alma, ¿cómo no? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Tienes que ministrarle, era una de las formas donde se fortalecía David en el Espíritu, ministrándose la palabra del Señor. Por lo anterior será labor de todo buen ministro, no solo ser buen ejemplo en este requisito, sino buscará disuadir a abandonar el deseo de enriquecerse. Y esta parte está interesante. Yo te decía, oye, no amador de ganancias deshonestas. ¿Qué significa deshonesto? Ilícito. Pero dice luego más adelante, no avaro. ¿Qué significa no avaro? No amador de ganancias, te la voy a poner tan directa como esta, lícitas. Porque hay un grave riesgo con respecto al amor al dinero. Pablo más adelante hace una exhortación en 1 Timoteo diciendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, tenemos que ser cuidadosos para con nosotros mismos con respecto al tema del dinero, por supuesto, y principalmente un líder. Imagínate que alguien venga y me empiece a hablar de proyectos y a mí me encanta el dinero. ¿Qué crees que voy a ministrarle a ese muchacho, a ese hombre? Dinero. Y además bajo la, ¿cómo le llamamos? Bajo la bonita máscara de que es para la gloria de Dios, cuando no va a invertir nada, cuando no va a invertir casi nada en el reino de Dios, sino va a invertir todo para su propio beneficio. Entonces, es algo que debemos también de cuidar. Y aquellos que son humildes debemos de guiarlos y dirigirlos para confiar en el Señor. Rápidamente te digo, llevo 20 años en el Señor. Mi vida laboral desde hace 20 años, y aquí hay testigos, ha disminuido en extremo. De 100, creo que un 5% es mi actividad laboral. No sé si es mucho, que Dios me perdone, no quiero por eso establecer un 5. Pero ¿sabes que en ese 5 he visto la fidelidad de Dios? Y que hoy por la gracia de Dios puedo gozarme con el apóstol Pablo diciendo que puedo gastar de lo mío para vosotros, como le dice a los corintios. Y no solamente estoy dispuesto de gastar de lo mío, sino aún gastarme a mí mismo, y que se convierte en un privilegio no vivir de la iglesia, sino vivir de la gracia de Dios. Y no soy místico. Ahí está mi esposa, tengo hijos, y tienen que vivir de una manera correcta, adecuada. Porque entrevistamos a alguien y decía que vive con 1,600 pesos, dijimos, estás mal, mi amigo, estás mal, tienes que irte a trabajar y proveer lo necesario a tu familia. Un pastor que se acercó con nosotros en las conferencias. Eso es incorrecto. Te debe de gobernar bien su casa y eso significa dar lo necesario a mi hogar. Pero bueno, lo que te decía es esto, la fidelidad de Dios es real. Yo la he experimentado. Así que cuando me veas, dale gracias a Dios porque Él es el que me provee para mis necesidades. Otro punto que es muy importante, la Iglesia de México. Muchos han visto que ha venido creciendo y conforme nos movemos vemos que el arca de Dios va delante de nosotros y la iglesia sigue creciendo. Empezamos con 80, se fue a 100, se fue a 200, vamos en 250, están llegando a 260, a veces 280 y continúa creciendo. Nosotros nunca hemos tenido excedentes económicos, tengo que reconocerlo. Creo que hay iglesias que tienen más recursos y ese es para la gloria de Dios, porque eso el Señor lo hace como Él quiere. Pero a nosotros nunca nos ha faltado para todos los gastos. El Señor ha provisto para todo lo que necesitamos. Estamos de verdad, es maravilloso. Oye, creo que ya va a faltar para este fin de mes y llega la cantidad que necesitamos. A veces nos hemos quedado en ceros, pero Dios es fiel para su obra. Y si es fiel para su obra, también es fiel para cada uno de sus santos. Repito las palabras del rey David. Joven fui y he envejecido. No he visto justo que mendigue el pan,
ni a su descendencia. Amén. Eso es una realidad. Debemos de guardar nuestros corazones, de poner la confianza en las cosas temporales, las cosas perecederas, porque inmediatamente nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Así que debe de ser una advertencia a cada uno de los predicadores de la palabra de Dios. Debemos estar mortificando, fíjate, yo digo, oye, llevo 20 años y por eso estoy exento de mortificar este pecado. Te dije que del orgullo hay que mortificarlo, pues este también, no vaya a ser que me corrompa. Así que hay que orar al Señor. Yo no soy mejor que otros santos. Tengo esas concupiscencias que Satanás puede usar, así que hay que aplastarlas para que no se levanten y podamos vivir con toda integridad para predicar la palabra del Señor. Finalmente, diría todo cristiano, sea rico o pobre, debe de examinar la intención de su corazón en cuanto al trabajo. Si lo hace sirviendo, como dice Efesios capítulo 6, como al Señor para satisfacer nuevamente, legítimamente todas las necesidades personales y de tu familia, o más bien en lo íntimo del corazón, lo que anhelamos es hacer tesoros en la tierra. Y de verdad valóralo y evalúalo. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas.